Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 8, Agendas ocultas. Aquí están. Los héroes conquistadores. Kensuke alardeó mientras el resto de la clase aplaudía. Shinji se sonrojó y se rascó la cabeza con torpeza. Nunca se acostumbraría a la sensación de que la gente alabara sus logros en el combate, especialmente considerando cuánto despreciaba ser soldado. Ayanami, que estaba a su lado, también pareció encontrarlo un poco incómodo con la forma en que parecía ponerse rígida a su lado. Gracias chicos, respondió. Pero en realidad no fue nada, era el primer día que regresaba a la escuela después de la operación Yashima y Shinji Ikari estaba muy cansado. Las palmas de sus manos aún le dolían cuando abrió la escotilla del enchufe de entrada de Ayanami y apenas logró dormir debido a la cantidad de adrenalina con la que toda la batalla había inundado su sistema. Hubo muchos pensamientos que lo mantuvieron despierto esa noche y ninguno de ellos agradable. Bueno, tal vez hubo uno. No podía sacar de su mente la imagen de la sonrisa de Ayanami. Aparte de eso, todas las otras cosas que pasaban por su cabeza después de la batalla lo habían llenado de ansiedad y miedo. Pasaría la mañana como siempre, una taza de café con el desayuno y luego se iría a la escuela. Esperaba pasar la caminata solo, por lo que encontrarse con Ayanami en el camino había sido una agradable sorpresa. A pesar de tenerla como compañía, no hablaron mucho excepto para confirmar que ambos estaban bien después de la batalla. Después de cómo sucedieron las cosas, Shinji realmente no sabía de qué hablar con nadie, pero estar en su presencia era agradable, no obstante. Mientras caminaban en silencio, pudo sentir por la suave sonrisa que ella mostraba que ella también estaba contenta. Entonces, allí estaban, entrando a su salón de clases ante los aplausos de sus compañeros. Lo más probable es que fuera obra de Kensuke, él era del tipo que empezaba ese tipo de cosas, debería haber esperado que algo así sucediera, pero aún así fue una sorpresa. Entonces, ¿qué pasó en la batalla? Kensuke preguntó emocionado cuando todos se calmaron y regresaron a sus propios grupos. ¿El apagón que ocurrió justo antes de la medianoche tuvo algo que ver con eso? Shinji frunció el ceño y miró hacia otro lado. Realmente deseaba que su amigo no estuviera tan obsesionado con todas las cosas militares. Ser un soldado apesta, maté al ángel con un rifle de francotirador alimentado por toda la electricidad de Japón, respondió, su tono se oscureció. Pero no habría tenido éxito si no fuera por Ayanami, ¿qué pasó? Preguntó Toji. Shinji miró al suelo, la imagen de la armadura de la unidad 00 comenzando a derretirse frente a él grabada en su memoria como el rayo que casi la había destruido. Realmente no quería ser el que lo dijera. Miró a Ayanami, que estaba empezando a adoptar una expresión de preocupación. ¿Quieres decirles? Preguntó. Ayanami lo miró por un momento y luego asintió. Ella dirigió su mirada hacia Touji y Kensuke. Defendí la unidad 01 usando un escudo resistente al calor del rayo de energía del ángel, dijo en voz baja. Casi, me matan al hacerlo. Shinji observó cómo los rostros de sus amigos adquirían una expresión de sorpresa. Touji fue el primero en hablar. Hombre, ustedes nunca lo tienen fácil, ¿verdad? Respondió. No, respondió Ayanami, lanzando una mirada conmovedora hacia Kensuke. Shinji observó cómo sus amigos asimilaban esa respuesta, Kensuke en particular, quien inclinó la cabeza, se ajustó las gafas y movió los pies. Estaba claro que Ayanami le transmitió la naturaleza abominable de sus deberes. Siento haber preguntado, murmuró Kensuke tímidamente. Shinji forzó una sonrisa. Está bien, es solo salir y pelear no siempre es glorioso, respondió antes de soltar un profundo suspiro. Deberías saber, estuviste allí la vez anterior, Kensuke se puso rígido. Tienes un punto, murmuró. Bueno, me alegro de que ambos estén bien, y me alegro de que hayan matado a esa cosa para que las cosas puedan volver a la normalidad. Touji dijo con una sonrisa, sacando a todos del mal humor que se había apoderado del grupo. Gracias, respondió Shinji. Aunque era difícil hablar de eso, era bueno que a sus amigos les importara lo suficiente como para tratar de hablar con él al respecto. Kensuke todavía parecía un poco desanimado. No debería haber estallado su burbuja tan brutalmente, supongo, es genial que el rifle fuera alimentado por toda la red de energía. Sí, es genial, dijo Kensuke en voz baja, un indicio de su habitual sonrisa regresando. Es una locura pensar que se necesitó tanto poder solo para un ángel, por cierto, ¿qué pasó con tus manos?
Shinji se miró las manos, que estaban cubiertas por un fino vendaje alrededor de las palmas. Sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido al recordar lo imprudente que había sido, recordó lo preocupado que había estado de que Ayanami hubiera sido asesinada y las cosas que había dicho. Él quería decir todo lo que le había dicho. A pesar de que todavía no sabía por qué estaba luchando, esa mirada de alegría que ella tenía cuando tomó su mano era un incentivo para quedarse. Yoe habló, la explicación no estaba dispuesta a presentarse. ¿Por qué fue tan difícil de decir? Entonces Ayanami habló, sorprendiendo a todos los que escuchaban mucho, incluido el propio Shinji. Después de que mi unidad sufriera un daño casi catastrófico, Ikari-kun vino en mi ayuda. Abrió la escotilla de emergencia de mi tapón de entrada y se quemó las manos en el proceso, afirmó con esa voz tranquila y uniforme de ella. Shinji se sonrojó y volvió a rascarse la cabeza. Sí, lo que ella dijo, murmuró. ¿Por qué sonó tan vergonzoso cuando lo dijo en voz alta? Las miradas de sorpresa de Touji y Kensuke se transformaron en sonrisas diabólicas. En un instante, ambos habían volado hacia donde él estaba y Shinji se encontró con una llave de cabeza de Touji. «Mírate». Él exclamó. «¿Mírate siendo un caballero de brillante armadura, eh? ¿Y dices que no eres un héroe, ga?» Shinji luchó por liberarse. «Vamos, hombre, me estás avergonzando», gimió Susuara. «¿Qué crees que estás haciendo?», ladró la voz de Ikari Oraki. «Todos ustedes vayan a sus asientos y cálmense». «Oh, vamos representante de la clase, solo nos estamos divirtiendo un poco», se quejó Touji, soltándolo de su agarre. Shinji no pudo evitar sentirse aliviado. El tema de conversación era profundamente incómodo. ¿No ves que estás incomodando a Ikari? Ella chasqueó. «Todos ustedes, vayan a sus asientos. La clase está por comenzar». Siempre haciendo restallar el látigo, Kensuke murmuró en voz baja, lo suficientemente bajo como para que el representante de la clase no lo escuchara. Él y Touji se dirigieron hacia sus escritorios. Shinji suspiró y miró a Ayanami, quien parecía estar observándolo con una mirada de complicidad. Por la mirada en sus ojos se dio cuenta de que ella entendía su vergüenza a pesar de su expresión estoica. «Supongo que deberíamos llegar a nuestros asientos», dijo con una sonrisa pálida. Ella asintió. «Parece que sí», respondió ella. La escuela realmente la aburría, esa era una conclusión a la que reía Ayanami había llegado definitivamente. No ayudó que todos los temas que se estaban discutiendo ya los hubiera escuchado una vez antes. Eso sería suficiente para aburrir a cualquiera hasta las lágrimas. Sin embargo, también fue por esto que no pudo evitar tomar nota de la ineficiencia de la educación pública. A pesar de que la educación general de Japón estaba entre las mejores del mundo, seguramente había mejores formas de aprender que escuchar a un profesor divagar durante horas y horas. Qué interesante fue poder ver las cosas dos veces. Permite que uno sea capaz de ver las cosas un poco más objetivamente. Extrapolando este concepto, comenzó a analizar lo que había sucedido con el quinto ángel y dónde estaban las cosas en sus planes de divergencia del comandante Ikari. Era casi seguro que la determinación de Ikari-kun de continuar pilotando no flaquearía y parecía que su confianza estaba creciendo. Antes de la batalla con el quinto ángel, ella sugirió que pilotara la unidad 01 porque le preocupaba que él no estuviera dispuesto y para probar si se estaba convirtiendo en una persona más segura. Dicho esto, ciertamente estaba creciendo para tener más confianza y ser un activo valioso en la batalla. Fue algo bueno. Estaba claro por sus observaciones que el comandante Ikari estaba preocupado por su hijo. Esto también fue bueno. Estaba claro que el comandante también estaba preocupado por ella, por lo que había aprendido de Misato, él se había mostrado reacio a dejar que la unidad 00 se desplegara después de que la prueba de activación casi se había descarrilado. Esto también fue bueno, pero también planteó algunas preguntas. El alma de la unidad 00, ella siempre había asumido que era un fragmento propio. Siempre había sentido un vínculo con su Eva, pero nunca había sido capaz de ubicar lo que era. Siempre se había sentido incompleta de alguna manera hasta que su Evangelion fue destruido junto con el 11º ángel. Quizás se había sentido incompleta después de eso, hasta que inició el tercer impacto, en esta línea de tiempo, no se sentía así. Se dio cuenta de que ya no sentía que le faltaba una parte de sí misma. ¿Qué significaba? El alma de su unidad parecía tener la conciencia de la primera rey Ayanami, la que había sido estrangulada por Naoko Akagi. Si este era el caso, ¿por qué no sentía que le faltaba una parte de ella? Suscitó una gran cantidad de preguntas. ¿No pertenecía el alma a un solo ser?
Si ella era Rei Ayanami y el alma de la unidad 00 también Rei Ayanami, ¿no deberían ser la misma alma? ¿Era posible que la Rei Ayanami en el EVA no fuera ella? Siempre le habían hecho creer que su alma no era suya, que su mente no era suya sino que pertenecía al gigante de Terminal Dogma. Lilith, ahora, ya no sentía un tirón hacia ninguna de esas entidades. Eso la llevó a una profunda pregunta. ¿Era su alma ahora, suya? ¿Su esencia realmente le pertenecía ahora? Las palabras del Dr. Ikari pasaron por su mente. Tú eres Rei Ayanami, había dicho. No eres yo, no eres falso. No eres la herramienta de Gendo, no eres Lilith, eres tú. Tú. Son. Tú. Esas palabras comenzaron a adquirir un nuevo nivel de significado. Significaba que su alma era única, suya. Pensar en eso la llenó de una especie de alegría que no podía expresar con palabras. Este pensamiento de que su alma era única y completa y, lo más importante, la suya, puso las cosas en una nueva perspectiva. No era de extrañar que la unidad 00 hubiera sondeado sus recuerdos. Tú eres yo y, sin embargo, yo soy yo, había dicho la voz en el EVA. Si la primera Rei Ayanami había estado unida a la unidad 00 en este mundo y su alma era suya, eso significaba que, un alma no puede pertenecer a dos mentes o cuerpos a la vez. Si ese era el caso, entonces ella realmente era humana. Era un ser único que se pertenecía a sí misma. Le gustaba esa línea de pensamiento. Pero, pensar en eso también la llevó a un lugar oscuro. El temor existencial comenzó a arrastrarse como arañas por los caminos de su mente. Si su alma fuera suya y solo suya, ¿y si ella muriera? ¿Qué pasaría si su alma no pudiera ser transferida a otro cuerpo? Incluso con las transferencias de memoria después de sus muertes anteriores, había cierta apariencia de continencia, imágenes y destellos de memoria que aparecían de vez en cuando. Ahora, ¿y si no hubiera nada? Si su espíritu fuera suyo y solo suyo, entonces si ella muriera durante el curso de la guerra en la que se le encomendó luchar, entonces no habría resurrección de la muerte. Eso la llevó a otro dilema, ¿qué pasó con las almas de los muertos? ¿Había una vida después de la muerte como en las religiones de Occidente? ¿Se reencarnó como en el budismo? ¿Había, simplemente, nada? ¿Había solo, olvido? Este es el terror de la mortalidad, pensó para sí misma, agarrándose las mangas para evitar temblar en su asiento. El miedo a la muerte es un miedo primordial de la humanidad, era un miedo que ella estaba llegando a comprender cada vez más. Era parte de ser humano. Y luego se dio cuenta de algo aún más horrible, todavía tenía que luchar contra el 11º ángel en algún momento, si las cosas eran como antes. Y sí, tenía que sacrificarse por él como lo había hecho antes. El pensamiento la llenó de tal tristeza y miedo. ¡No! No permitiría que eso sucediera, y no pensaría en ello hasta que llegara el momento. Sintió una sensación peculiar, la sensación que uno tiene cuando siente que está siendo observado. Desvió la mirada de la vista por la ventana y volvió hacia el frente de la habitación. Ikari-kun la miraba por encima del hombro con expresión curiosa. Cuando sus ojos se encontraron, rápidamente giró la cabeza hacia el frente de la habitación. Ella sonrió suavemente. Tal vez, solo tal vez, podría disfrutar las cosas como estaban por ahora. Llegó la hora del almuerzo y todos comenzaron a dejar sus asientos para pasear por la escuela y socializar. Shinji estaba deseando que llegara, no había tenido tiempo de comer antes de irse a la escuela por la mañana. Bostezó mientras sacaba su caja de bento de su bolso y frunció el ceño cuando recordó que Misato fue quien lo había preparado. Su cocina era casi tan letal como la de Los Ángeles, o, bueno, era mejor que no comer nada. Touji se dejó caer en el escritorio frente a él, sentándose a horcajadas sobre el respaldo de la silla y apoyando los codos en el escritorio. Shinman, dijo. ¿Podemos hablar? Shinji parpadeó, sorprendido por su abrupta entrada. Claro, respondió. Entonces, ¿cómo hablas con las chicas tan fácilmente? Preguntó. Shinji se sonrojó. ¿De dónde diablos había salido eso? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Vamos amigo, eres amigo de Ayanami, respondió. De alguna manera lograste descongelar a la reina de hielo de la escuela. ¿Cuál es tu secreto? Shinji estaba completamente desconcertado. ¿Estaba realmente tan cerrada antes de que él apareciera? Además, ¿de dónde en el mundo venía todo esto? No sé de qué estás hablando, respondió. Ella es solo una amiga, hombre. Somos pilotos de EVA, así que comenzamos a hablar con naturalidad, supongo. Kensuke se sentó en el escritorio a su lado. Él solo está tratando de descubrir cómo hacer un movimiento en el representante de la clase, dijo con una gran sonrisa. ¿No es así, Touji? Callarse la boca.
espetó Touji. ¿Cuál diablos es tu problema? Kensuke se rió. ¿He tocado un nervio? Respondió, su sonrisa solo creciendo. Touji mostró los dientes y apretó el puño. ¿Quieres comer esos vasos tuyos? Él escupió. Vamos, hombre. Exclamó Kensuke, levantando las manos y retrocediendo. Solo estoy jugando contigo, hombre. Shinji suspiró. Esta conversación ya se estaba saliendo de control. Vamos chicos, tuve una larga noche anoche, solo quiero comer mi bento, murmuró. Sin embargo, tiene razón, expresó Kensuke. Eres cercano a Ayanami ahora y ella siempre fue muy cerrada con todos. ¿Cuál es tu secreto? Shinji miró a su amigo. El tema de conversación era algo incómodo. Seguro que ella era su amiga y era una chica bonita además, pero ¿qué importaba eso? Él no la veía como algo más que una amiga, como le dije a Touji-kun, somos pilotos de EVA, respondió. Comenzamos a hablar de forma natural. ¿Podemos hablar de otra cosa? Bien, que sea así, respondió Kensuke. Sabes, se acerca el día de los padres y maestros, tu padre es el comandante de NERF, ¿verdad? ¿Crees que aparecerá? Shinji frunció el ceño. Dudaba que su padre le diera la hora del día a pesar de lo mucho que deseaba que lo hiciera, probablemente no, respondió. Lo más probable es que mi tutor lo haga. Vives con tu oficial al mando, Katsuragi-san, ¿verdad? Kensuke respondió. Nunca pregunté pero, ¿por qué es eso? Shinji se cruzó de brazos y miró hacia su escritorio. Se podría decir que mi relación con mi padre es tensa, respondió, con el ceño fruncido con amargura en sus labios. Oh, Touji y Kensuke murmuraron al unísono. Touji habló después de un momento. ¿Entonces es por eso que te envió a vivir con Katsuragi-san? El ceño fruncido de Shinji se profundizó. Si no fuera por Misato, entonces probablemente estaría viviendo en el edificio de Ayanami rodeado de óxido, basura y descomposición, en realidad, originalmente iba a tenerme viviendo solo, murmuró. Maldita sea, respondió Touji. Eso está un poco mal, hubiera estado bien, respondió Shinji con un suspiro. Dudaba mucho de sus propias palabras, especialmente si realmente se hubiera visto obligado a vivir en el complejo de Ayanami, pero Misato-san insistió en que me mudara con ella. La cara de Touji se volvió de sorpresa. Espera, ¿ella se ofreció a acogerte? ¿Y te llamas por tu nombre de pila? Respondió. Shinji no vio cuál era el problema. Quiero decir, estamos viviendo juntos, ¿por qué no lo estaríamos? Respondió, su tono traicionando su confusión ante las preguntas que Touji había hecho. Kensuke soltó una risita y se subió las gafas por la nariz. Touji apoyó la frente en la palma de su mano. Realmente eres un hombre denso, respondió. Puede que tenga mal genio, pero Katsuragi es un bebé total. ¿Cómo tienes tanta suerte? La confusión de Shinji solo aumentó. ¿Qué suerte? ¿Con qué? Solo porque Misato era objetivamente atractiva según cualquier definición de belleza que lo hiciera afortunado de vivir con ella. Ella tenía el doble de su edad, por lo que no había posibilidad de siquiera pensar en que algo sucediera. Además, habían desarrollado una especie de vínculo, de hermana mayor, hermano pequeño. Para colmo, por mucho que le gustara, ella era una completa zorra. Todavía tenía pesadillas sobre ayudarla a limpiar su apartamento cuando llegó por primera vez. Había encontrado cosas, creciendo en viejas latas de cerveza, estos dos no tenían idea de cómo era su vida juntos, ¿qué quieres decir con eso? Respondió, su expresión oscureciéndose un poco. Kensuke se rió. Simplemente está celoso, dijo con una sonrisa. Estás viviendo con una mujer hermosa y, a pesar de su cabello y ojos extraños y su personalidad estoica, debes admitir que Ayanami es muy linda. Solo está celoso porque no puede reunir el coraje para decirle nada al representante de la clase. ¿Podrías dejar de hablar de eso, maldita sea? Espetó Touji. Shinji no pudo evitar sonreír, reflejando la mirada que llevaba Kensuke. Tal vez tiene un punto, dijo. ¿Por qué otra razón estarías pidiendo consejos de chicas? Oh hombre, tú tampoco, gimoteó Touji. Kensuke se rió. Ja. Él exclamó. Ya ves. Shinji también lo ve. Touji se puso de pie, apretando los puños. Lo juro, nunca debía haber visto ese anime contigo, gruñó. Kensuke retrocedió pero su sonrisa se hizo más amplia. Pero lo hiciste y ahora estamos aquí, bromeó. Touji estaba a punto de abalanzarse sobre Kensuke. Shinji puso su brazo alrededor de su caja de bento, anticipando cualquier enfrentamiento que estaba a punto de suceder. Entonces, una voz autoritaria familiar resonó en la habitación. Susuara. Oraki-san ladró. ¿Por qué siempre estás causando problemas?
Touji se congeló y se giró para mirarla. ¿Qué? Respondió, haciendo todo lo posible para parecer inocente mientras se movía hacia su asiento. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Pues hazlo fuera de la escuela. Espetó y caminó hacia su asiento, sentándose enojada. Kensuke se volvió hacia Shinji. Bueno, supongo que eso termina con eso, dijo. El almuerzo termina pronto de todos modos. Luego se levantó y volvió a su asiento. Shinji volvió a comer su almuerzo de sabor repugnante y dejó que la conversación que había tenido se desvaneciera excepto por una cosa que se había dicho. Mientras picoteaba su comida, no pudo evitar estar de acuerdo con su amigo que usaba lentes. Recordando la sonrisa en el enchufe de entrada, tuvo que admitir que Ayanami era, un poco, linda. Rei caminaba junto a Ikari-kun cuando salían de la escuela. A estas alturas, era seguro decir que realmente se había convertido en algo rutinario. Este hecho la complació. En medio de las crecientes ansiedades de su situación y los eventos futuros que aún estaban por suceder, caminar a casa con él era una distracción agradable. Descubrió que recientemente quería pasar todo el tiempo que pudiera con su amiga. Tal vez debería invitarlo a tomar el té en algún momento para que pudieran hablar, el pensamiento trajo una suave sonrisa a su rostro. Últimamente sonreía más y más ahora que lo pensaba. Probablemente tenía algo que ver con cómo Ikari-kun la hacía sentir. No importaba qué lo estaba causando, no le desagradaba, a pesar de que la mayoría de sus paseos juntos eran en silencio, a ella no le importaba. Era suficiente estar cerca de él. Ikari-kun se detuvo y se dio cuenta de que estaban frente al departamento donde vivía. Ella se volvió hacia él. Fue agradable caminar contigo como siempre, dijo en voz baja. Te veo mañana. Sí, respondió con una sonrisa y un asentimiento. Te veré en la escuela mañana. Ella asintió y giró sobre sus talones para continuar su viaje solitario de regreso a su apartamento. Este era el único inconveniente de caminar con él. Siempre fue tan solitario caminar de regreso por su cuenta. Esperar. Ella se congeló a medio paso. Ikari-kun la había llamado. ¿Por qué? ¿Había olvidado algo? ¿Había algo de lo que quisiera hablar? Ella se giró lo suficiente para mirarlo. ¿Sí? Ella preguntó. Arrastró los pies y se veía más nervioso de lo normal, ¿pero por qué? Se encontró a sí misma aprensiva mientras esperaba que él hablara por una razón que no podía ubicar. Sus ojos se encontraron. ¿Te gustaría entrar, por un rato? Preguntó. Sus labios se abrieron y sus ojos se agrandaron. ¿Él acaba de invitarla a su casa? Había estado en el apartamento de Misato antes, pero solo durante los preparativos de combate del séptimo ángel. Ella nunca había venido a visitarlo antes sin que fuera parte de los asuntos oficiales de Nerf y él nunca la había invitado. Esto fue, sin precedentes. ¿Qué significaba? ¿Por qué sus mejillas se sentían tan calientes? ¿Qué? Murmuró en voz baja mientras se giraba completamente para mirarlo. Lo siento. Ikari-kun tartamudeó, alejándose de ella. No quise molestarte, él debe haber malinterpretado su reacción como negativa. No estoy molesta, respondió ella en voz baja. Solo, sorprendido. Ikari-kun pareció calmarse después de eso. Ay, dijo. Entonces, ¿te gustaría entrar, a tomar el té? La misma sensación de calidez que había sentido todas las veces que él había sostenido su mano llenó su pecho. Los bordes de sus labios se movieron un poco hacia arriba. Por supuesto que lo disfrutaría, era tiempo con él, cada vez más se encontraba apreciando las pequeñas peculiaridades de su personalidad y lo amable y considerado que podía ser. También se dio cuenta de que una parte de ella encontraba que su habilidad para malinterpretar una situación podía ser divertida. Me gustaría eso, respondió ella. Estoy en casa. Shinji llamó desde el pasillo mientras abría la puerta de su vivienda. No hubo respuesta. Sin duda, Misato todavía estaba trabajando, muy probablemente lidiando con toneladas métricas de papeleo con respecto a la disposición del cadáver podrido del último ángel en medio de la ciudad. Estaba parcialmente contento de que ella no estuviera en casa, sin duda, con Ayanami viniendo con él, lo molestaría sin descanso. Se giró hacia la chica de cabello azul a su lado. Parece que Misato-san está trabajando hasta tarde, dijo mientras doblaban la esquina hacia la cocina. Ayanami asintió. Es comprensible, respondió ella. Como comandante de operaciones, tiene muchas responsabilidades. Shinji se rió entre dientes. Sí, eso es cierto, respondió. Tal vez es por eso que bebe tanta cerveza, añadió en voz baja mientras comenzaba a hurgar en los gabinetes de la cocina.
Ayanami se sentó con gracia en la mesa de la cocina. Se dispuso a preparar la tetera mientras jugaba con su decisión de invitar a Ayanami a su casa. Había sido un impulso del momento sin una planificación previa. Él solo quería pasar más tiempo con ella. Había entrado en pánico cuando ella se dio la vuelta con una mirada de sorpresa en su rostro porque se dio cuenta de lo extraño que sonaba después de que lo dijo. Invitar a una chica podría interpretarse como hacer un movimiento y eso no era algo en su mente. Él simplemente disfrutaba de sus pequeñas conversaciones, eso era todo. Probablemente ella no lo veía más que como un amigo de todos modos, y si lo hacía solo podría terminar desastrosamente considerando lo jodido que estaba. Tan amable y bonita como era, él no se permitiría pensar en ella así. ¿Necesitas ayuda para preparar el té? Ayanami preguntó desde donde estaba sentada. Shinji sonrió. No, está bien, respondió. Cuando fui a tu casa lo lograste. Ahora puedo devolverte el favor. Ya veo, murmuró Ayanami. Eres muy amable. Shinji se encogió de hombros. Lo intento, respondió. No pudo evitar fruncir el ceño mientras ponía el quemador en la estufa. ¿Con cuánto dolor tenía que vivir para creer que él era tan bondadoso? Era astuto y débil y, a pesar de su promesa de quedarse y pelear con ella, a veces todavía deseaba mucho escaparse, porque ella lo tenía en tan alta estima. Era algo que simplemente no entendía. El agua finalmente hirvió y Shinji se encargó de los preparativos finales. En cuestión de momentos, se sentó frente a su amiga de cabello azul y la observó mientras cerraba los ojos y sorbía la bebida. ¿Está bien?, preguntó. Usualmente me gusta un poco amargo, espero que esté bien. Ayanami colocó la taza frente a ella. La suave sonrisa que llevaba le dijo todo incluso antes de que ella hablara. Es bastante agradable, respondió ella antes de llevarse la taza a los labios nuevamente. Él sonrió y tomó un sorbo de su propia taza. Me alegro de que te guste, Ayanami, respondió. Hubo una pausa después de eso en la que ninguno de los dos habló. Shinji se encontró luchando por encontrar algo de qué hablar. Nunca fue realmente bueno con las conversaciones triviales y, por lo demás, Ayanami tampoco. Entonces, ¿se dieron cuenta de lo que le pasó a Tueba durante la prueba de activación?, preguntó. Recuerdo que hubo algún motivo de alarma la segunda vez. Ella sacudió su cabeza. Se consideró irrelevante, respondió ella. La doctora Akagi y el comandante Ikari lo han descartado como datos de error. Él frunció el ceño. Así que a su padre no le importaba lo suficiente como para averiguar cuál era la causa. La preparación para el combate era más importante para él que la seguridad del piloto, debería saberlo, después de su primer despliegue, murmuró, su tono se volvió sombrío. Supongo que él no encontraría eso importante, lo lamento. Ayanami habló, su tono adquiriendo un tono de preocupación. ¿Te he hecho enfadar? Shinji negó con la cabeza. No, no respondió, tomando una respiración profunda y luego un sorbo de su té. Es un poco desalentador pensar en cómo a mi padre no parece importarle las precauciones de seguridad. La supervivencia de la humanidad está en juego, le recordó Ayanami. No siempre tenemos el lujo de la seguridad. Si no hubiera sido desplegado en la última batalla, no habrías sobrevivido. Esto tocó una fibra sensible. Ella tenía razón. Tenía la costumbre de señalar la verdad de las cosas de manera concisa. Respetaba mucho eso, a pesar de lo difícil que era escucharlo a veces. Él suspiró. Sí, supongo que tienes razón. Entonces se le ocurrió una idea, algo que no había preguntado antes. Todavía le resultaba curioso cómo su padre era su tutor. Ella le contó cómo la había acogido después de ser seleccionada como la primera niña. Si ese era el caso, entonces, ¿qué pasó con sus padres? ¿Está bien si te pregunto algo? Habló. Ayanami asintió. Puedes, respondió ella, sorbiendo su té. Dijiste que mi padre solo te acogió porque fuiste seleccionado para pilotar el EVA, continuó Shinji. ¿Tus padres aceptaron eso o eres tú? No se atrevió a decirlo. Incluso pensar en eso le recordó su propia situación. Ayanami frunció el ceño y miró su taza de té aún humeante. Después de un breve momento ella respondió a su pregunta. Soy huérfana, dijo. Me quedé huérfano a una edad temprana. Shinji podía sentir que acababa de abrir una herida profunda. La forma en que lo dijo, a pesar de que en su mayoría hablaba en su característico tono suave y nivelado, había momentos en los que la más mínima pausa o inflexión podía transmitir una inmensa profundidad de sentimiento. Yo lo siento. Tartamudeó impotente. No quise entrometerme. Ayanami negó con la cabeza y levantó la mano para silenciarlo. Está bien, dijo en voz baja, mirando la taza de té.
Es una pregunta razonable. Shinji asintió. Quería pegarse a sí mismo. ¿De qué otra forma sería recogida y criada en Nerf? ¿Por qué siempre encontraba una manera de arruinar las cosas? Sabía muy bien qué tipo de recuerdos y sentimientos oscuros acababa de despertar en ella. Eso hizo que se odiara a sí mismo. Por eso, entiendo, mi madre falleció cuando yo era joven, murmuró. Las cejas de Ayanami se juntaron y su creciente ceño se profundizó. Lo sé, respondió ella. Fui informado por el comandante Ikari. Shinji inclinó la cabeza. Supongo que esa es otra cosa que tenemos en común además de ser pilotos de EVA, respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Ayanami no dijo nada. Tomó otro sorbo de su té, tomó la taza en sus manos y siguió mirándola. El estado de ánimo se estaba poniendo demasiado amargo. Sería agradable pasar algún tiempo con ella sin hablar de Eva o Nerf o su padre o el hecho de que ambos habían perdido a uno o varios padres. Lo siento, arruiné el estado de ánimo, dijo en voz baja. Ayanami levantó la cabeza y una pizca de sonrisa forzada se formó en sus labios. Está bastante bien, Ikari-kun, respondió con calma. No hay nada de qué avergonzarse. Aún así, dijo. Sé que no es agradable hablar de, las pruebas de la vida rara vez lo son, respondió ella. Pero debemos perseverar. Él se rió suavemente. Realmente admiro tu fuerza, ¿lo sabías? Respondió. Un tinte rosado apareció en sus mejillas y apartó ligeramente la cabeza de él, escondiéndose detrás de su cabello solo un poco. Tú, me halagas, habló en voz baja. Shinji se dio cuenta de cómo había sonado lo que había dicho y supo que su propio rostro se estaba poniendo un poco rojo. Esta conversación necesitaba terminar y rápido. Pero, él no quería que ella se fuera todavía. Piensa, Shinji. Gritó internamente. Piensa en algo, idiota. Oye, ¿quieres ver algo de televisión? Preguntó. Quizás ver un episodio de One Piece. Era bastante patético y él lo sabía, pero era lo mejor que se le había ocurrido. Ella se volvió hacia él, observándolo con una mirada curiosa. ¿Una pieza? Preguntó, la confusión aparente en su voz. Ciertamente había sido una tarde bastante agitada. La mente de Rei Ayanami estaba llena de pensamientos, uno de los cuales era su nueva apreciación por el medio de la televisión. Había disfrutado el té que Ikari-kun había preparado e incluso la conversación que habían tenido. Había sido difícil mentirle sobre su origen, pero sabía que aún era demasiado pronto para revelar su naturaleza. La había puesto en un lugar difícil cuando él le había preguntado por sus padres. En realidad, no tenía ninguno, debido a la forma en que fue creada, pero parecía una mentira creíble decir que sus padres inexistentes estaban muertos. Aún así, le dolía saber que no podía decirle la verdad. La entristecía saber que si Ikari-kun se enteraba antes de que él o ella estuvieran listos, probablemente la alejaría. La idea de eso le causaba una gran angustia. Por otro lado, había disfrutado mucho cuando él había elogiado su fuerza de voluntad. Ahora ella estaba sentada junto a Ikari-kun en su guardián. Por supuesto que había oído hablar de la televisión, había visto a otros mirar televisión y entendía el concepto de por qué uno vería la televisión, pero nunca lo había experimentado. Era otra cosa más que el comandante Ikari le había negado. Siempre había tratado de animarla contra el entretenimiento o cualquier cosa que la distrajera de su propósito. Dicho todo esto, ella estaba cautivada positivamente. Muchos de los libros que había leído incluían ilustraciones o fotos, pero esas eran imágenes fijas. Ahora estaba viendo imágenes que se movían con un movimiento fluido. Había oído hablar de la animación, pero nunca antes había visto un anime. Le tomó a Ikari-kun explicar un poco sobre la trama del programa que estaban viendo, algo sobre piratas y tesoros y el programa desde antes del segundo impacto, pero después de que todo se hundió, descubrió que lo estaba disfrutando. Era algo tan caprichoso, una fantasía de piratas y frutas del diablo en alta mar en busca de aventuras. Ella sonrió mientras observaba a los alegres piratas en la pantalla. Finalmente estaba empezando a entender por qué uno podía disfrutar un poco de escapismo suave de vez en cuando. Realmente ayudó mucho a distraer su mente de los problemas que enfrentaba. Así que allí estaba, sentada junto a Ikari-kun, con el pingüino mascota de Misato sentado en su regazo. Ikari-kun había encontrado muy divertido cómo el ave parecía haberle gustado tan rápido y tenía que admitir que disfrutaba acariciando sus plumas. Ahora estaban viendo el programa casi en silencio y ella se sintió bastante contenta. Podía decir por la expresión relajada en el rostro de Ikari-kun que él también estaba contento. Entonces, ¿qué piensas del espectáculo, Ayanami? Preguntó Ikari-kun.
Es agradable, respondió ella en voz baja. Al menos podría ser honesta sobre algo como eso. Aunque la trama es un poco confusa. Ikari-kun se rió. Sí, lo es un poco. No creo que alguna vez encuentren ese tesoro, dijo. Rei tenía curiosidad de por qué diría tal cosa. ¿Por qué dices eso? Preguntó ella, frunciendo el ceño solo un poco. Ikari-kun rió suavemente. Quiero decir, el programa ha estado funcionando desde antes de Second Impact, uno pensaría que después de la cantidad de temporadas que ya lo habrían terminado, respondió encogiéndose de hombros. Rei no estaba segura de lo que quería decir con eso, pero creería en su palabra. Lógicamente, la logística de producción no debería tener un efecto en la progresión de la trama de un medio, pero ella no quería entrar en una discusión al respecto. Por otra parte, él podría haber tenido razón, ella había oído que la vida se trata del viaje y no del destino. Era curioso, toda su vida o vidas habían girado en torno al destino, ahora todavía se esforzaba por llegar al final, pero después, si tenía éxito, supuso que, todo lo que vendría después sería simplemente un viaje. Ese fue un pensamiento bastante liberador. La idea de que pudiera seguir adelante después de evitar el tercer impacto y simplemente disfrutar de la vida era una idea agradable. Supongo que tienes razón, respondió ella, con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. La pareja se volvió cuando escucharon que la puerta exterior se abría con un zumbido mecánico. Menos de un segundo después, una voz femenina familiar llamó por el pasillo. Shin-chan. Estoy en casa. Gritó Misato. El pingüino graznó y saltó de su regazo, alejándose en dirección a la voz del capitán. Ikari-kun negó con la cabeza y suspiró. Ojalá no me llamara así, murmuró antes de volver a llamar. Bienvenida a casa, Misato-san. Rei no entendía por qué el capitán llamaría a Ikari-kun con un nombre tan diminuto. ¿Por qué te llama así? Ella preguntó. Ikari-kun se encogió de hombros. Supongo que ella piensa que es lindo, se quejó. Esto no respondió a la pregunta de Rei, pero nuevamente decidió no insistir. Misato entró en la sala de estar. Siento llegar un poco tarde. Cocinaré la cena para compensar, hizo una pausa por un segundo, mientras su expresión y tono se tornaron de sorpresa. Rei, ¿qué haces aquí? Ikari-kun me invitó a tomar el té, respondió rotundamente. Una sonrisa gatuna se extendió por el rostro de Misato. ¿Lo hizo ahora? Ella arrastrando las palabras. Shinji-kun, ¿estás planeando poner los movimientos en Rei? Rei miró fijamente a Misato. ¿Poner los movimientos sobre ella? ¿Qué se mueve? ¿Qué significaba eso? Por mucho que había llegado a entender a la gente y su comportamiento y sus diversas expresiones del habla, esta era una que Rei no había encontrado. ¿Se mueve? Murmuró en voz baja, inclinando la cabeza hacia un lado. Por alguna razón, Ikari-kun se puso rojo como un tomate. No. No es así. Balbuceó. Solo pensé que sería bueno pasar tiempo juntos. Somos amigos, eso es todo. Misato rió, doblándose mientras lo hacía. Oh Shinji-kun, la mirada en tu cara. Dijo ella en medio de carcajadas. Rei todavía estaba completamente confundida en cuanto a lo que el capitán estaba insinuando, pero ver la reacción de Ikari-kun fue a la vez desagradable y griega. Divertido. No estaba segura de cuál era el término para eso o si había alguno. La necesidad de hablar y aclarar la situación era abrumadora, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Ikari-kun habló. Deja de burlarte de mí. Él escupió. Puedo ser amigo de una chica si quiero. Sus palabras la enviaron a una profunda contemplación. Le recordaba a Soryu y lo cerca que había estado de ella, ¿no era eso algo común? ¿Era raro que un chico tuviera una amiga que fuera chica? Si eso era así, explicaría la reacción del capitán. La puso un poco celosa pensar en la relación que había tenido con Soryu en la línea de tiempo anterior de esa manera. Pero, de nuevo, ella era bastante cercana a él ahora, ¿por qué estaba envidiosa de alguien que ni siquiera lo había conocido todavía en esta línea de tiempo? Pero pronto estaría aquí, era un pensamiento que llenaba a Rei de mucha ansiedad. Nunca le había importado mucho el segundo niño y Soryu ciertamente no se preocupaba por ella. Había sido abrasiva, grosera y mala, pero había estado cerca de Ikari-kun. ¿Estaría ella cerca de él esta vez también? Había estado tan celosa de ella y de cómo Ikari-kun le prestaba atención, llegando incluso a admitirlo ante ese maldito ángel que la había matado. Rei apartó la idea de su mente, no se conocían. Por lo demás, nada de eso tenía que pasar. Tal vez podría haber un nuevo comienzo.
Se dio cuenta de que Soryu podría ser un valioso aliado potencial, en caso de que su guerra fría contra los planes del comandante se volviera caliente. Con ese fin, tal vez, ella podría alterar su relación. Era posible que pudiera diseñar eventos para estar en términos más amistosos con la chica ardiente. Después de todo, Soryu aún no la conocía, y su resentimiento hacia ella provenía de su rechazo a su oferta de amistad. Tal vez, ella no la rechazaría esta vez. Relájate, te creo, dijo Misato, calmándose pero conservando su sonrisa juguetona. Solo estoy bromeando contigo, lo sabes. Ikari-kun suspiró. Desearía que no. Rei vio como Misato volvía su atención hacia ella. Rei, ¿te gustaría quedarte a cenar? Ella preguntó. Rei miró afuera y notó que estaba empezando a oscurecer. No quería caminar de regreso en la oscuridad, pero, una comida estaría bien. Ella asintió. Eso sería agradable, respondió ella. Excelente. Exclamó Misato. Creo que tengo suficiente curry para los tres. Dicho esto, volvió corriendo a la cocina. Oh, no, murmuró Ikari-kun. ¿Qué es? Preguntó Rei, la suave sonrisa que llevaba borrada de sus rasgos. ¿No la invitó a quedarse a cenar? Misato está cocinando, murmuró, mirándola con una mirada de dolor. No tienes idea de para qué firmaste, era la verdad, una verdad muy amarga. Continuó conversando con Ikari-kun hasta que llegó la comida, principalmente sobre la escuela y el anime que estaban viendo. Rei había sentido que era mejor no molestarlo potencialmente más o causarle incomodidad al preguntarle a qué se refería Misato con sus bromas. Eso podría esperar hasta otro momento. Una cosa que pidió aclarar fue por qué Ikari-kun era tan reacio a comer la comida del capitán. La forma en que lo describió era un objeto de horror cósmico, la cocina de Misato no podía ser tan desagradable, ¿verdad? Fue. Cuando llegó el momento de comer, la comida que le habían servido se veía bien e incluso olía comestible, pero cuando tomó su primera cucharada casi se atragantó. Misato, al ver su reacción, se había quejado de que nadie apreciaba su forma de cocinar, lo que provocó una discusión entre ella e Ikari-kun. Cuando el capitán le preguntó acerca de la calidad de su cocina, Rei no pudo evitar ser honesta, lo que hizo que la mujer hiciera un puchero como una niña pequeña a la que le negaron algo. Aún así, al final del día, una comida era una comida, con la ayuda de abundantes cantidades de agua había logrado digerir su porción, aunque sabía que iba a sufrir por ello al día siguiente. Después de la cena, ayudó a Ikari-kun a limpiar. Misato, quien ya estaba parcialmente ebria, los había dejado solos después de la cena y actualmente estaba viendo algún tipo de competencia en la televisión. Rei se alegró porque le permitió pasar más tiempo a solas con Ikari-kun. Lavar los platos a su lado le trajo gratos recuerdos. Le recordó la primera vez que preparó té en su apartamento cuando se quemó la mano. Mientras fregaban los platos uno al lado del otro en el fregadero, no pudo evitar sonreír. Entonces, habló Ikari-kun. ¿Ves por qué dije lo que dije sobre la cocina de Misato? Preguntó. Rei asintió. Ciertamente, respondió ella, lo que provocó una sonrisa en él. Colocó un plato en el tendedero. A pesar de lo mala que puede ser la cocina de Misato-san, fue muy agradable que te quedaras, dijo. Es agradable tener compañía. Sintió que sus mejillas se calentaban una vez más. Gracias, respondió ella, colocando su propio plato en la rejilla de secado. ¿Por qué estaba tartamudeando sobre sus palabras? Esto sucedía cada vez más, por invitarme a entrar. Terminaron el resto de los platos en silencio. Fue entonces cuando la fatiga comenzó a aparecer y Rei se dio cuenta de que se estaba haciendo bastante tarde. Probablemente debería irme a casa, dijo después de secarse las manos. Luego comenzó a caminar hacia la puerta. Ikari-kun la siguió hasta que llegaron a la puerta principal. Está bien, dijo. Supongo que te veré mañana. Rei abrió la puerta y mientras lo hacía, otro pensamiento curioso cruzó su conciencia. Recordó cómo en la vida anterior Ikari-kun había sido acompañado a la escuela por Aida y Susuara. En esta línea de tiempo eso no parecía estar sucediendo. Siguiendo esta línea de pensamiento, tal vez ella podría acompañarlo de ida y vuelta a la escuela. Se dio la vuelta para mirar a Ikari-kun antes de irse. Ikari-kun, ella habló pero por alguna razón se sintió vergonzoso decirlo. Puedo acompañarte en el camino a la escuela mañana. Pareció sorprendido por un momento, pero finalmente su rostro se transformó en una cálida sonrisa. Claro, respondió. No me importa. Ella reflejó su mirada feliz, sintiéndose aliviada de que él dijera que sí. Hasta mañana, entonces, respondió ella. Él asintió. Nos vemos mañana.
Después de eso, Rei se giró y comenzó a caminar de regreso a su lúgubre apartamento. No se sentía muy diferente a cómo se había sentido cuando él la sacó del tapón de entrada después de su última vez luchando contra el quinto ángel. Casi se sintió más ligera que el aire. Por una razón que no podía ubicar, la suave sonrisa en su rostro simplemente no desaparecía. Gendo se sentó en su oficina, el auricular del teléfono fijo que guardaba en su escritorio presionado contra su oído. Teniendo en cuenta la naturaleza cuestionable o ilegal de algunas de las cosas en las que Nerf estaba involucrado, se estaba convirtiendo en un evento regular en el que tendría que pedir favores, principalmente debido a problemas presupuestarios. Sin embargo, de vez en cuando algún gobierno en algún lugar del mundo se volvía demasiado entrometido o demasiado exigente con su organización y tenía que encontrar una forma creativa de aplastar la situación. Afortunadamente, tenía sus formas de mantener los secretos de Nerf a salvo de miradas indiscretas. Actualmente, estaba hablando con uno de sus agentes que estaba tratando de obstruir al gobierno japonés. Aparentemente se había corrido la voz de que la Unidad 01 se estaba volviendo loca. Todavía tenía que encontrar la fuente de la fuga, pero llegaría con el tiempo. Ahora mismo, tuvo que jugar al control de daños para mantener la financiación y mantener en secreto la naturaleza de los Evangelions. Afortunadamente, su contacto estaba haciendo un buen trabajo para lograr ese fin. Si todo saliera correctamente, todos los cuestionamientos se extinguirían y el juguete de la JSSDF quedaría archivado. Entonces, te lo debo una vez más, murmuró Gendo suavemente. No me vas a pagar de todos modos, ¿verdad? Su contacto rechazó. Hablando de eso, con respecto al material que exigieron bajo la ley de libertad de información, lo manejé dándoles algunos datos falsificados. El gobierno está procediendo con acciones legales, pero eso será bloqueado en cualquier momento. Entonces, ¿debería hacer algo al respecto? Eso también. No, a juzgar por el material que me has enviado, parece que no hay necesidad, respondió Gendo. Entonces procederé con el plan, respondió su contacto. Bien, respondió Gendo y colgó. El plan estaba establecido y las piezas estaban en su lugar. En solo unos pocos días más estarían listos para ejecutar y uno de los últimos obstáculos para su fin sería eliminado de su camino. Sin embargo, no podía darse el lujo de descansar. Todavía faltaba el eje de sus planes, escondido en Alemania por los viejos de CL. Él sonrió para sí mismo. Su contacto allí se lo traería pronto. La clave de todos sus planes pronto sería suya, tan pronto como los viejos despejaran el traslado de la Unidad 02. Había pasado alrededor de una semana y media desde el último ataque de Los Ángeles. Esto permitió una apariencia de regreso a la normalidad, si es que tal cosa existió en Tokio 3. En los días transcurridos desde la última batalla, Shinji al menos había caído en una rutina por las mañanas. Se levantaba temprano, preparaba un desayuno con tostadas, alimentaba a Pen Pen con algo de pescado y preparaba café. Era una rutina simple que era una forma bastante productiva de comenzar ese día. No se puede decir lo mismo de su guardián en términos de productividad. Las mañanas de Misato empezaban tarde. Salía a trompicones de su habitación apenas despierta con una horrenda cabeza en la cama y se arrastraba hasta la nevera donde tomaba una lata grande de cerveza, se sentaba en la mesa de la cocina frente a él y se bebía toda la maldita cosa. Tal era la mañana en la que se suponía que iría a su escuela para el Día de los Padres y Maestros. ¡Oh sí! Misato gritó mientras terminaba de beber su cerveza de la mañana. Esta es la mejor manera de empezar la mañana. Shinji sostuvo su café en la mano, mirando a su guardián con una expresión que transmitía su genuina desaprobación. No veo qué tiene de malo el café, se quejó. Misato frunció el ceño. ¿Tienes un problema con la tradición? Ella resopló. Un desayuno tradicional japonés suele ser arroz, miso y sake, ya sabes. Shinji levantó una ceja. Tal vez tu tradición, respondió. Disculpe. Misato se quejó. Shinji sabía que se estaba metiendo debajo de su piel. Era tan dulce, venganza por todas las burlas que había soportado de ella desde que se mudó. Y por cierto, ¿a quién le tocó cocinar hoy? Habló, tomando un sorbo de su amargo café negro. Maldita sea, siseó Misato. Shinji decidió añadir sal a la herida. Ahora sé por qué una mujer de tu edad sigue soltera, afirmó con calma. Vas a terminar como una solterona, Misato-san. Misato estaba definitivamente fulminándolo con la mirada. Si el rayo de energía del último ángel hubiera sido tan potente como su mirada, ciertamente habría estado 6 pies bajo tierra. ¿Estás insinuando que soy un vago? Ella gruñó amenazadoramente. Shinji tomó otro sorbo de su café.
Y descuidado también, agregó. Misato golpeó su lata de cerveza sobre la mesa y se cruzó de brazos. Oh, solo déjame en paz, se quejó. Shinji aplaudió antes de levantarse de la mesa. Bueno, he terminado, murmuró. Me aseguré de hacer más tostadas para ti. Debería estar listo pronto. Segundos después, la tostadora explotó y se revelaron las rebanadas de pan chamuscadas antes mencionadas. Misato no perdió tiempo en saltar para untarlos y engullirlos. Shinji se puso a lavar los platos mientras Misato masticaba alegremente una de las rebanadas de pan tostado. Sus pensamientos derivaron a lo que iba a pasar en la escuela. Por mucho que trató de no demostrarlo, estaba un poco molesto porque su padre no se presentaría para el Día de Padres y Maestros. Racionalmente, sabía que su padre era una persona ocupada, pero aún así le dolía. También estaba un poco preocupado de que Misato fuera en su lugar, ya que ella podría ser impredecible por decirlo menos. Entonces, ¿vas a venir hoy a la reunión de padres y maestros en la escuela?, preguntó. Claro que soy yo. Misato exclamó alegremente con la boca llena de pan tostado. Hemos hablado de esto, ¿por qué me lo perdería? Pero estás tan ocupado, señaló Shinji. Oh, no hay problema, respondió Misato. Es parte de mi trabajo de todos modos. ¿Solo es parte de tu trabajo, respondió Shinji. No le sorprendería si eso fuera todo lo que ella sintiera por él, incluso si él realmente estaba empezando a disfrutar vivir con ella. No eran familia después de todo. Sabes que no es así, murmuró Misato. Shinji suspiró. Si tú lo dices, murmuró por lo bajo. Sonó el timbre y Misato se levantó para hablar por el intercomunicador. Tenía un buen presentimiento sobre quién era. Todo era parte de la rutina de la mañana. No pudo evitar reírse para sí mismo cuando escuchó el final de la conversación. Sí, ahora se está preparando, dijo Misato. Y deja de llamarme capitán cuando no estemos de servicio. Colgó el teléfono. Shin-chan, Rei está aquí para verte. Agarró su mochila y suspiró. Era solo la rutina matutina de otro día, está bien, respondió. Me voy ahora. Se acercó a la puerta y la abrió. Del otro lado estaba su compañera de trabajo y amiga de cabello azul, Rei Ayanami. Oye, perdón si te hice esperar, saludó con una sonrisa. Ella sacudió su cabeza. No esperé mucho, respondió ella. ¿Nos vamos? Él sonrió. Sí, vamos. Rei se sentó en su asiento en clase. Había disfrutado mucho caminar a la escuela con Ikari-kun y estaba muy feliz de que ahora fuera una rutina. Fue al reflexionar sobre momentos como ese cuando realmente pudo apreciar cuánto había cambiado y cuánto estaba cambiando el curso de los acontecimientos. En la vida anterior, Ikari-kun solía caminar a la escuela con Aida y Susuara. En esta línea de tiempo, la pareja todavía era cercana a él, pero no en el mismo grado. Ahora era ella la que caminaba a su lado y mantenía una conversación ociosa con él camino a la escuela. Saber que se estaba acercando mucho más a él la hizo sentir alegría. Si no estaba completamente comprometida con su nuevo propósito, tener la oportunidad de conocer verdaderamente a Ikari-kun lo solidificó. Hubo un tiempo en el que no entendía los lazos que unen a las personas, pero ahora sí. Era una comprensión que atesoraba y que no sacrificaría por nada. De repente, todos los chicos del salón de clases se agolparon alrededor de las ventanas. ¡Guau! Ella escuchó a uno de ellos exclamar. Esa es la guardiana de Ikari. Mírala. Mierda, está buena. ¿Caliente? ¿Qué tenía que ver la apariencia del capitán con la temperatura? Había escuchado esa expresión antes, pero era una que no entendía. Solo miren a esos idiotas, escuchó murmurar al representante de la clase Oraki. Babeando sobre ella así, ¿no tienen vergüenza? ¿Babeando? ¿Qué significaba eso? Nadie estaba goteando saliva de sus bocas, así que era algún tipo de expresión que usaba la gente. Su curiosidad se apoderó de ella y se volvió hacia el representante de la clase. ¿De qué estás hablando?, ella preguntó. El representante de la clase la miró con una mirada que reflejaba su propia confusión. ¿Qué quieres decir? Ella respondió. Están actuando como idiotas, deseando a una mujer mayor como esa. Lujuria, ese era un término que había escuchado antes. Era una atracción sexual hacia algo o alguien. Era algo que no entendía del todo, pero en el contexto de lo que se decía, entendía lo suficiente. ¿No se suponía que uno debía sentirse atraído sexualmente por alguien de su misma edad al llegar a la pubertad? Si es así, ¿por qué el cuerpo estudiantil masculino estaba adulando al capitán? Al ver el punto de vista del representante de la clase, se sintió un poco mareada, miró a Ikari-kun, que estaba parado lejos de la ventana con una mirada de desaprobación en su rostro.
Por lo menos no era dado a tal depravación, ser testigo de que no le inculcaban un sentimiento agradable. La reunión de padres y maestros en la escuela había ido bien. Aparentemente, a Shinji le iba bien en la escuela y Misato estaba orgullosa. El chico le había pedido tanto que le fuera bien en la escuela, era una pequeña victoria de su parte considerando que ella era su tutora en lugar de su padre. Después de la escuela había llevado a Shinji a una prueba de sincronización que Ritsuko había ordenado. Los resultados habían sido buenos, había elevado su proporción en un 0,7%, de modo que era un paso en la dirección correcta. Ahora estaba de pie en un ascensor con todo el personal del puente principal, menos Aoba, que estaba ocupado en su estación. Shinji también estaba con ellos, su nariz en uno de los muchos manuales de Nerf. La conversación giraba hacia el presupuesto y la logística, algo que a ella le importaba poco. Lo único que le importaba con respecto a Nerf era matar a los ángeles. Bueno, eso no era del todo cierto. Seguro que había llegado a preocuparse bastante por Shinji, genuinamente le había llegado a gustar el chico, en este punto, realmente lo consideraba como una familia, pero todo eso aún era secundario para derrotar a los ángeles. Por mucho que disfrutara verdadera y genuinamente de la compañía de Shinji, todo eso era secundario para derrotar a su enemigo. Solo entonces podría estar satisfecha y seguir adelante con lo que sucedió durante el segundo impacto. ¿Cuál es el estado de los componentes del cofre biológico de la unidad 00? Preguntó Ritsuko. Se dañó gravemente, por lo que tendremos que fabricar uno completamente nuevo, aunque está bastante cerca de los límites de nuestro presupuesto auxiliar, respondió el teniente Ibuki. Nuestro trabajo será más fácil una vez que obtengamos la unidad 02 de Alemania. Preguntó Ritsuko retóricamente. Podría ser al revés, respondió Hyuga, la duda era evidente en su tono. Deshacerse de esos ángeles muertos cuesta un montón, Misato frunció el ceño. Tal era el poder de la burocracia, sí, este lugar tiene una financiación ridículamente baja, se quejó. Especialmente considerando que el futuro de la humanidad descansa sobre nuestros hombros. No se puede evitar, respondió Ritsuko. El hombre no puede vivir solo con Eva. Todos los sobrevivientes también necesitan dinero para sobrevivir. Misato no pudo evitar sentir que era algo estúpido por lo que preocuparse mientras la guerra continuaba. Dinero, 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 dijo con desdén antes de cambiar de tema. Oye, ¿no se va el comandante Ikari a otra conferencia? Ritsuko asintió. Sí, respondió ella. Debería estar en camino ahora. Gracias a Dios por un poco de paz y tranquilidad, murmuró el teniente Ibuki, justo cuando el ascensor llegaba a su destino. El par de técnicos del puente siguieron sus propios caminos mientras que Misato, Ritsuko y Shinji siguieron los suyos. Justo cuando pisaron uno de los muchos pasillos motorizados que serpenteaban a través de la central Nerf, Shinji habló. Ritsuko, hay una pregunta que realmente me gustaría hacer, dijo nervioso. ¿Qué pasa, Shinji-kun? Ritsuko respondió. Shinji dejó caer el manual que había estado leyendo a su lado. Bueno, me ha estado molestando toda esta charla sobre el destino del mundo. Entiendo que estamos luchando contra estos monstruos ángeles, pero ¿qué tiene que ver con el futuro de la humanidad? ¿Qué tiene que hacer Eva? ¿Con eso? Preguntó. El ceño de Misato se profundizó. Sabía muy bien cuál era la respuesta y todavía le resultaba difícil pensar en ese día. Después de todo, ella había estado allí, justo en el centro de todo. Ritsuko se rió entre dientes. Me sorprende que nadie te lo haya dicho todavía, murmuró. Me dijo que... Preguntó Shinji, la ardiente curiosidad evidente en su tono de voz. La verdad sobre el segundo impacto, respondió Ritsuko, mirando en su dirección. Misato miró hacia otro lado. Probablemente debería habérselo dicho, pero el recuerdo seguía siendo tan doloroso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shinji. Ritsuko suspiró. Bueno, la verdad es que Nerf, los Evas, los ángeles, todos están vinculados al segundo impacto. De hecho, los ángeles son los que causaron el segundo impacto, afirmó sin rodeos. ¿Quieres decir que todo lo que aprendí sobre el segundo impacto está mal? Shinji regresó con una voz llena de sorpresa. Misato frunció el ceño. Más mal de lo que podrías creer, pensó para sí misma. La cantidad de mentiras que se difundieron después de ese evento fue asombrosa. Sí, respondió Ritsuko. Los libros de historia dicen que fue causado por un meteorito, pero la verdad ha sido censurada. La historia del meteorito es un encubrimiento del gobierno internacional. Hace 15 años en la Antártida, la humanidad descubrió al ser conocido como el primer ángel congelado en el hielo. En medio de la investigación, el ángel explotó por razones desconocidas.
Esa es la verdadera verdad sobre el segundo impacto. Misato cerró los ojos por un momento y respiró profundamente para estabilizarse. Todavía podía recordar esa frase tan vívidamente, desde la carrera desesperada cuando todo explotó a su alrededor hasta el gigante de luz arrasando cuando su padre la colocó en la cápsula, recordaba flotar en el mar agarrándose el estómago mientras sangraba después. Mirando hacia atrás a las gigantescas alas que se extendían millas de altura en el aire, abrió los ojos y apretó los dientes, obligándose a borrar esos recuerdos de su mente. Pensar en eso no la llevaría a ninguna parte, solo podía seguir adelante y luchar. Entonces, lo que Nerf está haciendo es, murmuró Shinji. Trabajando para prevenir un probable tercer impacto, dijo Ritsuko sin rodeos. Después de eso, Shinji se quedó en silencio. Estaba claro que entendía la gravedad de lo que se había dicho. Ritsuko luego se giró directamente hacia ella. Oh, Misato, el evento ocurrirá mañana como estaba programado. Oh, así fue, la prueba Yetalone se iba a llevar a cabo en el viejo Tokio. Debido a que eran un competidor por financiamiento y prioridad contra los angelinos, era pertinente que Nerf mostrara presencia en la prueba. Era tan estúpido, el hecho de que el gobierno incluso estuviera considerando eso cuando deberían saber muy bien que solo Nerf podría salvarlos. Qué molesto, entiendo, respondió ella. Gendo se sentó con los brazos cruzados, mirando por la ventana del avión de transporte supersónico en el que viajaba. Se dirigía a los Estados Unidos para una inspección de las instalaciones de Nerf en Nevada. La ubicación una vez se conoció como base de la Fuerza Aérea Grunlate, también conocida comúnmente por los estadounidenses como Área 51. En el tiempo anterior al segundo impacto, era una leyenda popular común que los extraterrestres se mantenían allí junto con los platillos voladores. Era gracioso, aunque él no era de los que se reían. Si tan solo el público supiera las cosas en las que Nerf está trabajando en sus muchos lugares. Se había trasladado de su vuelo inicial en Melbourne y volvería a trasladarse en Buenos Aires. De hecho, fue un largo camino para salir de su camino cuando viajaba a los Estados Unidos, pero cumplió un propósito, le permitió ver los restos de la Antártida desde el aire y el mar de la muerte que quedaba. Era un monumento a la locura de la humanidad, su caída y su levantamiento de las cenizas. Fue otro recordatorio más de por qué estaba trabajando para lograr su objetivo final. Las puertas mecánicas que separaban la primera clase de la clase económica se abrieron con un zumbido. No le prestó atención cuando un hombre se acercó a él. La revisión de todos los pasajeros había sido exhaustiva antes del despegue, sin mencionar que las únicas personas en cualquiera de los vuelos que tomó estaban vinculadas de una forma u otra a Nerf y, por extensión, a él. El hombre se detuvo en su fila. Disculpe, ¿le importa si me siento aquí?, preguntó. Gendo lo miró, reconociéndolo como uno de sus contactos chinos, de quien nunca se había molestado en aprender el nombre. No era lo suficientemente importante como para recordarlo de todos modos. Adelante, respondió. Su contacto se sentó a su lado y le hizo una consulta. El presupuesto revisado para la colección de muestras pasó con bastante facilidad, ¿no es así? De hecho, el presupuesto había pasado con facilidad, solo había necesitado una pequeña cantidad de engatusamientos de su parte para que pudiera salirse con la suya. Ni siquiera necesitaba usar su posición para lanzar amenazas. Cuando se enfrentó a la fealdad de la situación con respecto a los angelinos, la Junta aprobó rápidamente la cantidad de dinero que había solicitado. La principal preocupación del comité es su propia supervivencia, respondió Gendo despectivamente. No serán tan conscientes del presupuesto cuando sus propios cuellos estén en juego. Sí, respondió el agente. Solían pensar que no había más ángeles, y tengo más buenas noticias, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, excepto Estados Unidos, aprobaron el presupuesto para la unidad EVA 06. Es solo cuestión de tiempo hasta que Estados Unidos lo aprueba también. Los estadounidenses parecen ser alérgicos al desempleo, pero aprenderán, de hecho, ese era el caso, por lo que se dirigía allí en este momento. Los haría aprender, al igual que doblegaría a todas las demás naciones a sus caprichos. ¿Y tu país?, preguntó Gendo después de una breve pausa. Participaremos en la construcción a partir de la unidad 08. Los planes para el segundo proyecto de instalación aún son viables, sin embargo, no se ha encontrado un piloto, respondió el agente. Los ángeles han regresado, le recordó Gendo. No tenemos otra opción más que derrotarlos. Mi gente tampoco quiere que se repita el segundo impacto, respondió el agente. ¿Entiendes que? De hecho lo hizo, pero nada de eso importaba.
El tercer impacto era inevitable independientemente de quién o qué lo iniciara, y después cualquier problema insignificante como los que ahora enfrentaba no tendría sentido. Ya sea por obra de los ángeles o de la humanidad misma, el tiempo de la humanidad se estaba agotando, el pensamiento simplemente lo motivó a continuar persiguiendo su objetivo. Si tuviera éxito, entonces su versión del tercer impacto sería el mejor de todos los resultados posibles para todos. Sí, respondió rotundamente. Shinji comenzó su mañana tal como lo había hecho el día anterior. Se despertó temprano, se preparó un desayuno con tostadas, preparó su café matutino y le dio de comer a Pen Pen. Se perfilaba como otra mañana de rutina. Esperaba que Misato emergiera en un estado demacrado como solía hacer. Cuando ella emergió, estaba bastante sorprendido por cómo apareció. Ella salió de su habitación vistiendo lo que él solo podía suponer que era un uniforme de gala de Nerf. Se había arreglado el cabello y maquillado, todo sin tener que salir de su habitación para beber una cerveza. La expresión de su rostro era ecuánime y directa, con una seriedad que Shinji no estaba acostumbrado a ver fuera del campo de batalla. Aparentemente, este no era un lado de ella que Pen Pen viera mucho tampoco, cuando dejó caer su pez y la miró boquiabierto, reflejando su propia expresión. A veces, Shinji podía jurar que ese pájaro era más inteligente de lo que aparentaba. Buenos días, saludó Misato. Buenos días, tartamudeó en respuesta. En serio, ver a Misato tan arreglada tan temprano en la mañana fue un shock para el sistema. Ella lo empujó, sin siquiera molestarse en agarrar la tostada que él había preparado para ella. Él la siguió por el pasillo, su taza de café en la mano. Se puso un elegante par de tacones y se mantuvo erguida. Voy al viejo Tokio por negocios, afirmó con frialdad. Probablemente regresaré tarde esta noche, así que haz que me entreguen algo para la cena. Adiós. Shinji parpadeó. Está bien, adiós, murmuró en respuesta. Con eso Misato salió del apartamento, dejándolo completamente confundido. Eso fue muy extraño. Debía ser un asunto importante si había sacrificado su rutina matutina habitual para irse tan rápido. Incluso cuando tenía que presentarse en Nerf temprano en la mañana, no echaba de menos su cerveza matutina, que podía ser tan importante. Regresó a la cocina donde Pen Pen lo miraba con una mirada que mostraba que él también estaba bastante desconcertado. El pájaro realmente debe ser más inteligente de lo que aparenta. Si pudiera hablar como un loro o algo así, no me mires, dijo Shinji. Estoy tan confundido como tú. El pájaro pareció entender y se dio la vuelta para seguir tragando el pescado que Shinji le había servido. Se dedicó a terminar el desayuno y los demás aspectos habituales de su mañana. Era extraño no tener a Misato allí con él. El silencio en el apartamento era ensordecedor, le recordaba lo solo que se sentía cuando vivía con su maestra. Trató de sacar esos pensamientos de su mente mientras lavaba los platos. Un momento después de haber terminado esa tarea, sonó el timbre. Shinji caminó hacia la entrada, se puso los zapatos y agarró su mochila. Al menos Ayanami reunirse con él en su puerta era parte de su rutina matutina habitual. Rei tocó el timbre del apartamento de Misato Katsuragi y esperó a que Ikari-kun la saludara. Encontrarse con él por las mañanas se había convertido en una de sus actividades favoritas. Además de pasar más tiempo con él, también ayudó a aliviar el temor de tener que sentarse en clase y enfrentar el aburrimiento. La puerta se abrió de golpe e Ikari-kun estaba allí. Buenos días, lo saludó con una suave sonrisa. Buenos días, respondió. Fue extraño, él no estaba sonriendo. Por lo general, él estaba de buen humor cuando ella llegaba a su puerta. ¿Le había molestado algo? Ciertamente parecía como si tuviera algo en mente. ¿Estás bien?, ella preguntó. Esta pregunta pareció sacarlo de su depresión. Dejó escapar una pequeña risa y sonrió aunque ella pudo, fue forzado. Estoy bien, dijo. Simplemente, tuve una mañana tranquila. Esto no funcionaría. Podía decir que estaba ocultando lo que realmente estaba pasando. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para saber cuando estaba molesto y no quería demostrarlo. Él se estaba cerrando y ella no quería que él se cerrara. Si algo te está molestando, no necesitas ocultármelo, respondió ella. Escucharé. Ikari-kun suspiró. ¿Soy así de transparente, respondió con una sonrisa irónica. Rei asintió. Es fácil ver que tienes algo en mente, afirmó. Ikari-kun salió del apartamento y cerró la puerta detrás de él. Misato-san se fue temprano en la mañana. Dijo que era una especie de viaje de negocios al viejo Tokio.
Pasar el día solo me recordó cómo eran las cosas antes de venir a Tokio 3, él respondió, con el ceño fruncido tomando forma en sus rasgos. Su corazón de repente se sintió un poco pesado. Rei sabía poco sobre los antecedentes de Hikari-kun, pero lo suficiente para saber que su vida antes de llegar a pilotar el EVA había sido solitaria, al igual que su existencia antes de que él llegara a la ciudad. Entiendo, respondió ella. Suavemente. Hikari-kun sonrió. Bueno, supongo que no importa, dijo en voz baja. Es un buen día hoy, tratemos de disfrutarlo de camino a la escuela, ¿eh? Cada vez que él sonreía la devolvía a esa cálida sensación que le daba y cada vez que hacía que las comisuras de su boca se curvaran hacia arriba muy levemente. Eso suena agradable, respondió ella. Ella se puso a su lado y comenzaron su viaje a través de la ciudad hasta Tokio 3 Municipal Junior High. Su conversación siguió siendo alegre a partir de ese momento, pero por alguna razón que no podía ubicar, Rei siguió recordando lo que él había dicho sobre el capitán, mencionó que ella había ido al viejo Tokio por negocios y hasta ahora. Como recordaba, no lo había hecho en la línea de tiempo anterior. ¿Por qué Misato había ido allí? Era una pregunta candente que sabía que Hikari-kun no podía responder. Ritsuko se sentó junto a Misato en la parte trasera de un avión Nerf Toll. Estaban listos para despegar en menos de 5 minutos. No había dormido mucho la noche anterior, ya que pasó bastante tiempo terminando los preparativos para la conferencia y el examen. Por mucho que le gustara Gendo, él ciertamente la hizo trabajar demasiado a veces. Su amiga no parecía mejor que ella. Misato dejó escapar un bostezo y se cruzó de brazos. Esto es tan estúpido, murmuró. No entiendo por qué el gobierno les está dando una oportunidad a estos payasos, somos los únicos que podemos crear un campo A después de todo. Ritsuko se encogió de hombros. Supongo que tiene que ver con el presupuesto como la mayoría de las cosas, respondió. Es gracioso pensar que un reactor de fisión ambulante es más rentable que los EVAs. Sin mencionar que el gobierno preferiría financiar el JSSDF que una rama de la ONU de todos modos. Va en contra del interés nacional. Misato frunció el ceño. Me imagino que sí, se quejó. Entiendo que estamos haciendo que los militares se vean mal, pero deberían saber por su desempeño contra los angelinos cuando regresaron por primera vez para simplemente retroceder. Ritsuko rió irónicamente. Subestimas su tenacidad, respondió ella. ¿Te refieres a su estupidez? Respondió Misato en un tono bastante áspero. Ritsuko suspiró. No te preocupes, dijo ella. Lo tengo todo resuelto. Presentaremos nuestro caso y al final verán que Nerf es su única opción para combatir la amenaza. Espero que tengas razón, murmuró Misato. Oh, de hecho ella tenía razón. Gendo había resuelto todo. Incluso después de que ella los avergonzara en el evento de prensa antes de la prueba, seguirían adelante con la demostración de su pequeño juguete. Durante eso, su plan entraría en acción. El código que había ayudado a escribir la noche anterior era perfecto e indetectable. Lo más probable es que uno de los muchos agentes de Nerf ya lo haya subido a los sistemas del Jet Alone. Solo sería cuestión de tiempo hasta que nada se interpusiera en el camino de Nerf y su posición al lado del comandante se fortaleciera. Ella frunció el ceño. Cada vez se parecía más a su madre y lo sabía. Por mucho que odiara a su madre a veces, recientemente sintió que la entendía un poco mejor. Era irónico, desarrollar sentimientos por el mismo hombre que ella. Era muy poco probable, pero tal vez algún día él podría llegar a sentir lo mismo por ella. La parte de ella como científica sabía que eso era casi imposible, pero su lado como mujer se aferraba a la esperanza. El gemido de las turbinas inactivas del TOL se convirtió en un rugido. Momentos después despegó y comenzó a dirigirse hacia la ciudad del viejo Tokio. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal, gracias por ver.